Pues hoy hacemos la segunda lección de edificándonos unos a otros. Y la lección se trata de un tema que todos necesitamos. Y ya saben cuál es, si hicieron la lección. Es la unidad. Cómo estar unidos. Aunque no estemos de acuerdo con algo, cómo podemos estar unidas. Así es que vamos a empezar aquí con el versículo, las dos puntos que vienen antes, y vamos a ir con Irene, ¿estás ahí, Irene? Sí, Elenita, aquí estoy. Okay. Podrías leer lo que viene, el título y todo, y el versículo. Sí, bueno, dice, es la lección de edificación, lección 2, amor en acción. Edificándonos unas a otras. Tened una misma mente, recibíos unos a otros. Versículo para memorizar, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Muchas gracias. Sí. Es un versículo lleno de mucha instrucción y pocas veces lo seguimos, ¿no? De ahí se trata todo el estudio. Y es muy importante ver que es algo que empieza rogándonos, porque es súper, súper importante no discutir y estar en el mismo sentir, en la misma frecuencia, aunque estemos en desacuerdo de algo. Así voy a dar un ejemplo. Una vez, enfrente de una no creyente, otra persona que estaba sirviendo a Dios en la iglesia dijo algo que no era cierto, bíblicamente, y yo sabía que no era cierto, pero dije, no voy a decir nada enfrente de un no creyente para no causar esa división y esa duda y que ella pensara que ni nosotros estamos de acuerdo en lo que dice la Biblia. Esa persona dijo que Pablo nunca había ido a Roma. Y yo sé que había ido a Roma y después con la persona aparte abrí la Biblia y le mostré que había ido a Roma. Hubiera causado confusión y división si hubiera dicho algo enfrente en ese momento. Así es que vamos a ver maneras prácticas cómo podemos tener unidad aun cuando hay desacuerdos entre nosotras, que pues somos mujeres, chicas, así es que va a haber desacuerdos, ¿no? A uno le gusta el color morado como Maru y otro dice, no, 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 azul es el más bonito y así discutimos por cualquier cosa. Así es que vamos a ir a la primera pregunta con Maru, precisamente. Y a ver si te quitan el micrófono o si yo puedo. No puedo. ¿Tú puedes? ¿Alguien ahí? ¿Vero puede? No, no te escuchamos, Maru. Necesitamos quitar el micrófono. Tu micrófono. Ahí, ya. Ya, ahora sí, vamos a escucharte. Gracias. Lee Juan, capítulo 17. La oración intercesora de Jesús, tomando especial nota de los versículos 11, 20 y 23. ¿Qué pide Jesús en estos versículos? Entonces, el Señor intercede por nosotros. Vamos a leer Juan 17. Todo el capítulo. Hoy. Es precioso el capítulo. Vas a leer 13 versículos y después vamos a dejar a Vero que lea otros 13. Ok. Ya que tenemos voy. de uno. Okay. Voy. Ay. No te preocupes. Ok. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo se glorifique en ti.
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, Maru, ¿podrías volver a ¿sí? leer el versículo 11? Porque nos dice que hagamos énfasis en versículo 11, 20 al 23. ¿Podrías leer el 11 otra vez? Ok. Para ver la instrucción de ¿Cómo Jesús. no? Sí, claro. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Muy bien, ¿Vero? Yo les he dado tu palabra. Sí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra Esos somos de nosotros. ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy bien. ¿Qué, entre ustedes dos, qué contestaron? ¿Qué es lo que pide Jesús en esos versículos en especial? Yo puse que el Señor intercede. ¿Mandé? Sí. ¿Qué es lo que pide Jesús a su papá, al Padre? ¿Qué pide? Él pide que nos dé unidad, así como Él y el Padre la tuvieron,
y él pide que el Señor nos guarde, no a los del mundo, sino a los que el Padre le dio. Ajá. Los creyentes, muy bien. Que sean Veo perfectos, que seamos perfectos en unidad para que nosotros demos testimonio de que Él vive en nosotros y que somos unos solos, que hay amor entre nosotros, como Dios lo ha amado a Él, así Él nos ama a nosotros. ¿Y cómo pueden ustedes dos ponerlo en una forma práctica en sus vidas? Esa unidad que Jesús pidió que tuviéramos. ¿Cómo lo has visto factible, tangible en ti? Suena muy bonito, así, ¿cómo lo has visto? Un ejemplo práctico, reciente. Bueno, yo creo que la unidad que entre nosotras puso el Señor fue un regalo, fue algo que el Señor, nos ha hecho familia en Cristo y ahora nos ha permitido una convivencia muy importante y en la que nos debemos amor y respeto, pero guardando la unidad para siempre reflejar a Cristo. Muy buen punto. Dijiste dos palabras ahí muy importantes, Maru. La unidad se refleja con el amor y el respeto. Muy bien. A ver, Vero, tenías otra cosa de un ejemplo que tú pudieras dar y las demás también pueden ir pensando porque esta unidad tiene que ser práctica. No es nada más de oídas, ¿no? De escrito. Esa oración Jesús dijo con todo su alma. A ver, Vero. Pues, bueno, pues nosotros hemos confirmado que estamos en un mismo sentir en Cristo, que hablamos el mismo idioma, que nos ayudamos y que, bueno, que estamos en un mismo sentir en general, que estamos, y bueno, hemos visto que Dios nos ha guardado todo este tiempo, que Dios de verdad nos ama y nos lo ha demostrado. Y ese amor que Él ha derramado en nosotros lo hace que lo extendamos a la una y a la otra, y bueno, por supuesto, a los hermanos y hermanas alrededor nuestro. Una pregunta para todas en cuanto a la unidad. Estar unidas, estar en unidad, significa que estoy de acuerdo con todas o todas las personas en mi iglesia. No. ¿Quién quiere? No. Que no sea Maru porque ya opinaron, ya dieron un ejemplo. ¿Otro que puede dar un ejemplo? Porque a veces no entendemos lo que es estar en unidad. Aún con tu esposo. Si tienes esposo, una pareja me habló hace poco y me estaban diciendo que ella pensaba una cosa, él pensaba otra cosa. Y pues llegar a esa unidad les costó, pero pudieron hacerlo en Cristo, aunque no estuvieron de acuerdo. Exacto. ¿Cómo más? ¿Quién más puede dar un ejemplo? Bueno, ¿puedo comentar? Sí. Yo creo que la unidad nos las da poniendo nuestros ojos en Cristo. O sea, y en la palabra, el que nosotros tengamos diferencias, pues si seguimos las reglas, los mandamientos de Dios, es lo que nos va a hacer estar en unidad. Tal vez haya muchas cosas que a lo mejor no nos agraden, o cosas de personas que no nos agraden, o decisiones tal vez que tomen personas, pero la unidad creo que es Cristo, no nosotros. Es pues quitar la arrogancia, la soberbia y pensar en los demás, ¿no? Y someternos, sujetarnos a nuestras autoridades, pero todo esto solamente es por el Espíritu Santo y por poner nuestros ojos arriba.
Dijiste algo también muy importante, Lupita. Pensar en los demás. Ujú, sí. Ujú. Muy, muy importante. ¿Alguien más quiere compartir algo de la unidad? Yo, que la unidad que debemos tener, sobre todo la doctrinal, se basa en las escrituras. Y la fuente para poder llevar a cabo esto, pues es la palabra de Dios. Debemos estar unidos en doctrina, sobre todo en una iglesia local que todos pensamos, y como dice el versículo, como que todos tengamos la misma mente y un mismo sentir. Ujú, sí. ¿Algún ejemplo práctico de eso? O sea, ese es en general lo que dices, pero algo práctico, algo que ha pasado en tu iglesia cuando tenían diferentes ideas o algo y cómo llegaron a estar en un mismo sentir aunque no estaban de acuerdo. Pues sí, todo respetando a las autoridades eclesiásticas de la iglesia y aprendiendo la doctrina correcta y verdadera de la palabra de Dios. O sea, no enfrentarse, no discutir. Hubo algunas situaciones ahí de llamadas de atención públicas, pero pues las corrigieron nuestra autoridad, Ujú. y nos enseñaron pues que debe haber respeto y unidad precisamente. Muy bien, gracias, Tere. Sí. ¿Alguien más quiere algo? ¿Tiene algo para compartir de eso? No, yo creo que sí hay temas como de doctrina básica que sí tenemos que tener un mismo pensamiento y, o sea, que ahí sí no hay como que tú puedas tener tu propia verdad y yo mi propia verdad. Hay cosas que sí son básicas que tienen que ser, pues, la columna vertebral de la doctrina, pero a lo mejor hay otros temas que no están tan cerrados, que no están a lo mejor tan claros y que pues podemos respetar la forma de pensar de otras personas. O sea, por ejemplo, que si come sangre o no come sangre o cualquier otro tipo de tema que no afecta a la doctrina, pues tenemos que respetar a los demás y no querer que forzosamente crean lo mismo que nosotros, ¿no? Sí, muy buen ejemplo también. ¿Alguien más? Yo, ¿Algo que te haya pasado que puedes compartir? bueno, cuando yo llegué, pues tengo poquito en un año y medio, en la iglesia aquí, congregándome con ustedes. Y la verdad es que, pues yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho alabar a Dios y alzar las manos y pues bueno, cuando yo llego aquí a la iglesia, pues pues no me sé las canciones, entonces pues todas son leídas y, y pues es algo que también lo que Dios ha trabajado conmigo, porque a final de cuentas digo, bueno, es mi manera de alabar a Dios y en mi casa, en la intimidad, yo así lo hago. Pero cuando estoy en las reuniones con ustedes, en la iglesia, pues bueno, seguimos el mismo perfil y al final de cuentas, mi manera, mi relación con Dios no, no se contrapone al final de cuentas, sino que también he aprendido a leer, a estar leyendo las canciones y pues también Dios obra a través de esos cantos. ¿Sabes qué? Lo que dijiste es madurez, porque pues si tú tienes una manera de adorar a Dios, pero llegas a la iglesia, como dijiste, y ellos no lo hacen, ese es amor y respeto de lo que también compartieron. Eso es dar lugar al otro. Ese es cómo mantener la unidad. Muy bien, Tati. Gracias a Dios. Dile a tu esposo que recibiste 10 hoy. Porque eso es. Si a ti, una vez estuve en un estudio bíblico en Guadalajara hace muchos años y crucé mis piernas. Y ustedes saben cómo me he visto y faldas largas y nada se veía, pero una señora mayor que estuvo ahí estaba ofendida. Y pensé, pues
yo quiero que escuche la palabra y no cruce mis piernas por amor a ella, ¿no? Si tú quieres levantar tus manos y hacer lo que tú quieres hacer y nadie más lo hace, tú llamas la atención a ti y destruyes la unidad. Si yo cruzo mis piernas y eso le ofende, pues destruyo la unidad también. Así es que estamos aprendiendo. Unidad es algo muy práctico, no es nada más decirlo. Y a mí me encanta en el versículo 20 de Juan 17, cuando dice Jesús, y está hablando de nosotras, de que algún día íbamos a creer, dice, no, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotras hemos creído en Él por la palabra de lo que hemos leído en la Biblia, la palabra de ellos. Así es que ya estaba Jesús orando por nosotros desde entonces. Qué impactante. Y Él oraba para que estuviéramos en unidad. Y tenemos que siempre estar orando por eso. Empezando en tu hogar, con la gente con quien vives. Ese es donde está más difícil la cosa. Bueno, vamos, si nadie tiene otro ejemplo o algo que quieren compartir, ahí les doy chance, si no vamos a la pregunta número 2. Y Tere, ¿tú podrías leer la 2? Dice, ¿por qué desea Jesús esa unidad entre los creyentes? Juan 17, 23, Romanos 15, 5 y 6 y Filipenses 1, 27. Entonces a ti, Tere, te toca Juan y Patti, te toca Romanos 15. Filipenses 1:27 le toca a Irene. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La pregunta dice, ¿por qué desea Jesús esa unidad? Dice que yo le puse que para que todos seamos perfectos, unidos a nosotros en Jesucristo y en Dios, que seamos uno solo, que seamos congruentes. Sí. El fin de todo es reflejar la gloria de Dios, que conozcan a Jesús por nosotros, porque ven como nosotros somos y dicen, ay, esa es gente diferente, ¿no? Es la idea de que seamos perfectos en unidad para que el mundo conozca que Jesús es la verdad, que tú me enviaste. Pero si hay pleitos y no hay amor, ¿no? Entonces la gente va a decir, pues, ¿qué diferentes son? Son igual como todos. Y es para glorificar a Dios. Todos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ok, Romanos 15, vamos a buscarlo, Romanos 15. ¿26? ¿Ya? Sí. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Y el 6? Hasta el 6, ¿verdad? Para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué contestas? Pues, el referente sigue hablando de la unidad y que mediante la unidad reflejamos a Dios. Ajá. Entonces, cuando hay pleitos, debo de pensar, chilas, ¿qué ejemplo estoy dando de Dios? ¿No? Pues, y ahí está la palabra paciencia. ¿No? ¿Quién quería paciencia? Diana. Así es que todo eso tiene que ver con agradar a Dios con nuestras vidas, ¿no? Dios es el Dios de la paciencia. Así es que si deseo paciencia, necesito llenarme de Él, ¿no? Saturar mi mente de Él, y Él es el único que me puede dar más paciencia.
A ver, y el Filipenses 1:27, y ahorita vamos a abrirlo para que comenten. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué ves ahí? Bueno, que si el deseo del Señor es que estemos, Pablo escribe, ¿verdad? Filipenses. Sí. Entonces, creo que el punto importante aquí es que permanezcamos dignos del Evangelio, como hemos sido enseñados, ¿no? A través de la palabra de Dios. El poder estar firmes, el poder estar incluso unidos, ¿no? Como iglesia, como cuerpo, nos permite estar enfocados en no solamente ser testimonio, sino dar testimonio del Evangelio. Porque creo que hasta los problemas y darle un poco de lugar a las diferencias triviales nos estorban, nos interrumpen, nos perturban de poder crecer juntos como cuerpo y sobre todo de compartir el Evangelio que tanta falta hace compartir. Ajá. La gente necesita ver que somos congruentes, ¿no? ¿Quién tiene un ejemplo de eso? ¿Alguien quiere compartir algo? Pues justamente siempre que decimos somos cristianos, pues estamos más en la lupa, ¿no? O sea, la gente puede decir soy católico y no pasa nada, pero si decimos soy cristiano, entonces la gente se fija mucho y es muy feo luego ver gente que trae el pescadito, quién sabe si sean cristianos o no, pero del pescadito en el carro y que andan ahí metiéndose y comportándose mal y que dices, híjole, qué pena, ¿no? Que vean que eres cristiano y que te comportas mal. Y la gente tiene más la lupa en nosotros, entonces tenemos que ser dignos de llamarnos hijos de Dios, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, si no nos saludamos o ve a alguien que no es creyente, yo no hablo con Saraí, ¿no? ¿Qué diría la gente si hay problemas entre nosotras? Sería horrible, ¿no? Daríamos un pésimo testimonio. Dirían, no pueden resolver sus conflictos, son igual como todos nosotros. Por eso, cuando hay conflictos y tenemos enojo o algo pasa, el Señor dice en Efesios, no debemos ni dejar que el sol se ponga. Debo de ir y resolver las cosas. Así el otro día me preguntó alguien, ¿y cuánto tiempo debo de esperar para ir a hablar con esa persona que está mal? Le digo, ya, ya, ve, lo más antes posible. Y yo sé que la tendencia es, ay, no quiero hacerlo, no quiero confrontar, ¿no? Mejor me quedo en mi casita. Pero hay muchas maneras de platicar con las personas para ayudarnos mutuamente, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo de qué es lo que desea Jesús? ¿Por qué desea esa unidad tan, por qué para Jesús era tan importante esa unidad entre nosotras? También es porque por la unidad muchos van a creer. Exactamente, por la unidad muchos van a creer, ese es el testimonio. Realmente mucha gente, o sea, que no está en Cristo y si llega y ve divisiones, pues menos quieren estar. Pero cuando tú le das amor a esas personas que no conocen de Cristo, esas personas muchas veces se convierten por lo que reciben a través de ti. Sí, muy bien. Como uno, sin ser cristiano, cuando estuvimos iniciando en la búsqueda para creer, pues, ¿qué testimonio nos daban?
Y si nos daban buen testimonio, nos acercó a Dios eso. Y si peleaban, pues estoy segura que lo pensaste 2 veces, ¿no? Y eso es lo que pasa con la gente hoy en día, ¿no? Por eso, si alguien aquí tiene un problema con alguien, es importante tratar de resolver los conflictos, ¿no? Como dicen Romanos, que mientras sea posible, en cuanto depende de ti, trata de estar en paz con toda la gente, ¿no? A veces no vas a poder, pero trata, ¿no? Por lo menos lo intentaste. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Yo, Ok, yo. y yo, a ti. Yo recuerdo que antes de estar en Cristo, yo me negaba mucho a la religión cristiana o estar en el cristianismo porque tengo varias familias que se convirtieron al cristianismo y lo que hicieron fue alejarse completamente y recuerdo que en una ocasión mi mamá los invitó a todos sus hermanos, mi mamá sigue siendo católica, y invitó a todos sus hermanos a su fiesta de 70 años que cumplía y no fue ninguno. Y todos, bueno, la mayoría ya son creyentes. Y pues yo decía, no, yo no quiero eso porque son personas que al final de cuentas, pues se terminan alejando y ni siquiera te saludan o cosas así. Y en lugar de, pues, de tratar de unirse. Entonces yo estaba negada muchísimo tiempo por lo que veía y aparte, pues también por ignorancia, ¿verdad? Pero lo que me transmitían de las personas que conocía que eran creyentes, pues no me agradaba. Muy importante que estemos unidas. Así es que si alguien alguna vez tiene algo contra mí, que me pueden ayudar, ven a platicar, porque estamos dando testimonio, un buen testimonio, un mal testimonio. Queremos dar buen testimonio. Bueno, vamos a la pregunta número 3. Laura, ¿tú podrías leer la pregunta 3, por favor? Es Romanos 15, 1. Y luego, lee la pregunta todo primero. Okay. 5, 7, 14, 1. ¿Cuál es la exhortación de Pablo a los creyentes en estos versículos? Medita y haz un comentario sobre la frase soportar las flaquezas. Okay. Entonces vamos a Romanos 15, 1 y 5 a 7. Y Saraí, ¿tú podrías leer 14, 1 después? Así lo tendrás listo. Romanos 15, 1, 5 a 7, Laura. Así que los que somos fuertes debemos soportar a la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. 5 a 7. Pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Perdón, sí. Síguele. Perdón, síguele. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Saraí 14, 1. Sí. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ok, entre ustedes dos, Laura y Sara, ¿qué es la exhortación que Pablo está dando a los creyentes? Yo creo que es que debemos apoyar, exhortar, edificar y ayudar a mejorar a los menos maduros en la fe de una manera amorosa. Ok, muy bien. ¿Y Laura, qué pusiste? Sí, exacto. Uno a veces tenga un poquito más de entendimiento en una lectura o algo, no opacar al otro, que es un poquito más lento en entenderlo.
¿ok? Soportar las flaquezas, soportar de si entienden, si no entienden, no menospreciarlos. ¿Qué escribiste? Laura, ¿escribiste algo? Ya se congeló. A ver, Sari, ¿tú escribiste algo? Sí, yo eso fue lo que puse, que apoyemos, exhortemos, edifiquemos y ayudemos a mejorar a los que están menos maduros en la fe en una manera amorosa. Ok. Y Laura, ¿tú qué escribiste? Exactamente, no burlarnos de los más débiles, realmente, pisotearlo o menospreciarlo. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Qué exhortación ven que Pablo hace? ¿Sí? Yo le puse que ayudar a los hermanos a llevar sus cargas con consideración y amor, que puede ser cualquier tipo de ayuda, algún problema, alguna necesidad que pueda tener, económica o alguna debilidad, enfermedad. Eso entendí yo que es el soportar las flaquezas. Es muy interesante lo que dices, Tere, porque no es nada más cuando a lo mejor no contesten tan rápido o contesten mal, pero llevarlas, soportar las flaquezas o llevar las cargas puede ser, necesiten dinero o necesiten un aventón o necesiten que alguien tome tiempo para escuchar lo que hay en su alma, ¿no? ¿Por qué creen que tanta gente va al psiquiatra? Porque escuchan. Nosotros tenemos que aprender también a escuchar. ¿Alguien más? Yo puse, debemos ayudar a los débiles a entender el Evangelio y a ayudarlos en sus cargas, sosteniéndoles con la paciencia que Dios, con la paciencia y el amor que Dios nos. ¿Y cómo lo has hecho? A ver, da un ejemplo práctico. Ese es un estudio, pocas preguntas, es más práctica. ¿Cómo lo logro? ¿No? ¿Cómo puedo realmente tener una misma mente contigo, Vero? ¿Cómo puedo recibir unos a otros cuando son diferentes a mí o yo a ellos? ¿Cómo lo vivimos? Pues yo creo que el amor se refleja con el respeto que tengamos, a pesar de las diferencias, pues debemos, y de las flaquezas, ¿no? A veces, por ejemplo, yo te he buscado para cuando tengo alguna tristeza, alguna necesidad o inclusive de la palabra, algo que no entiendo, y tú estás disponible en cualquier momento, aunque tú estás disponible y dispuesta a ayudar, porque no importa lo que estés haciendo, dejas eso de lado y me das el tiempo. Eso para mí es respeto y amor. Esa es una manera práctica como yo lo ilustraría en la flaqueza. ¿Cómo te hace sentir a alguien cuando tú dices, ¿cuándo tienes tiempo? Y te dicen, en 2 semanas tendré una hora para darte. Pues eso no reflejaría el amor de una persona en Cristo. Creo que no me haría sentir bien. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, de no hacer eso y buscar un momento. Estar dispuesta a ser intencionales. Sí. A veces no podemos y podemos decir no, pero todo es para agradar a Dios. Y a veces diciendo no puede agradarlo también porque a veces puedes y a veces tu familia te necesita. Y si siempre estás ignorando tu familia para atender al mundo, eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Es que hay que ver en qué momento, pero pues sí, eso demuestra amor, de cómo soportar las flaquezas, ¿no? Y el Señor nos exhorta a hacer eso.
¿Alguien más tiene un ejemplo o algo que quieren compartir? ¿Algo que te pasó a ti? Pues yo más que nada es referente también, digo, no siempre las personas van a ser como uno quisiera que sean, ¿no? Entonces, a veces hay dificultades o a veces no estás de acuerdo en algo y pues a veces es mejor callar, ¿no? O sea, siempre va a haber algo por lo que pensemos de manera diferente. Sin embargo, que eso no sea motivo de una discusión y ponernos a orar y pedir que pues Dios nos muestre quién es la que está bien y quién es la que está mal, ¿no? Y a lo mejor las dos estamos mal. Así es, también puede ser. Puede ser, pero descansar en el Señor y no querer ganar la batalla, sino la guerra, que sea para su gloria. Fue lo que leímos, que todo lo que hagamos sea para su gloria. ¿Cómo te hace sentir cuando alguien soporta tus flaquezas? Cuando alguien pasa por alto tu impaciencia. Pues te sientes mal. Cuando alguien... O sea, te sientes bien, te sientes... Cuando alguien no lo tiene en cuenta, ¿no? Cuando pasen por alto tus pecados, tus flaquezas y tu impaciencia y cuando pasen por alto todo eso. Pues a mí me pasa, por ejemplo, con Luis, porque él es mucho más paciente que yo. Entonces, él me dice, no sé, se me olvidó hacer esto. Y me dice, no importa. No. Y ahí dices, sí. O sea, cuando yo a lo mejor digo, ¿cómo no lo hiciste? Entonces ahí pues me hace sentir mal y aparte me hace valorar. Qué buen ejemplo. Ese es muy buen ejemplo. Tenemos que dar misericordia porque ¿qué es lo que deseo que me den? También misericordia. Hoy sí. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí. A mí también me llega a pasar como Patty con su esposo, que a veces, no sé, yo me enojo y digo algo y él me responde lindo, soportando mi mal momento y es peor, o sea, siento peor que si él se volteara y me gritara igual que yo, porque me siento mal, porque sé, pues, veo la diferencia de cómo él me respondió a cómo yo le hablé, ¿no? Y entonces, pues ahí ya recapacitas de tu actitud. Sí, y ahí está atrás escuchando, qué bueno. Sí. Qué bueno. Uno aprende. Muy bien. Bueno, vamos a la pregunta número 4. Y vamos a ver aquí, Diana, ¿quieres leerlo? Número 4, la pregunta 4. Tú vas a leer el primer versículo de Romanos 12:16 y después, a ver quién no ha leído, porque ya todos han leído algo, yo creo. Ale, ¿quieres leer Santiago? Y después, ahí lo vamos a leer. Ajá, sí, sí. Necesito decirle, lo siento, no puedo hablar. Ok, vamos a leer. Ok. Hermanos, Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. oh. ¿Va a leer alguien el Santiago o leo Sí, Santiago? Ale va a leer Santiago 2, 1 al 4. Ahí voy, ya. Santiago 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sí sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas,
cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Oh, ok. ¿Cuál es la falta a la que se hace mención en estos versículos? ¿Crees que es pecado? A ver. Que eran orgullosos y no trataban a toda la gente igual, hacían distinción. Y sí es pecado, porque aquí lo dice. Si hacéis excepción de personas, cometéis pecado. Ajá. Qué bueno tener la palabra que nos dice exactamente si es, no Sí es es excusa. pecado. A ver, Diana, en tu versículo, ¿qué ve? ¿Cuál es la falta en tu versículo? Tienes el mut. Tienes Que tratemos siempre como iguales a la gente humilde. No nos creamos más inteligentes que los demás. Y porque si los tratamos diferentes, estaremos pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Ajá. ¿Y eso has visto que tú hayas hecho eso en tu vida? Digo, Diana. Pues trato de no, Elena, pero pues me imagino que sí lo he hecho en algún momento. Ok, pero no eres consciente en el trabajo, alguien en la calle. No, en el trabajo siempre trato de ser lo más, o sea, igual con todos. Y tanta gente que tenemos en México que luego está en la calle pidiendo cosas. ¿Cómo está nuestro corazón cuando vemos tanta gente? ¿Le damos importancia? Bueno, sí lo hago. De repente les llevo ropa o les regalo agua o si traigo monedas les doy o sea, sí trato de sí, pero bueno, no vamos a acabar con todos, ¿verdad? Pero sí, cada vez que lo veo, sí trato de ayudar. Qué bueno. A ver, ¿alguien quiere comentar sobre eso? Porque a veces podemos tener una actitud no de lo que Dios quiere. Bueno, ya a mí me pasa, por ejemplo, yo no trato de tratar a la gente igual, pero a veces en mi corazón siento que sí discrimino a las personas a veces, porque, por ejemplo, hay una persona que anda por aquí en Valle Dorado que pues es una persona que es de la calle y pues anda sucio y huele muy mal. Entonces, pues yo lo veo y no me acerco porque por un lado me da miedo porque no sé cómo va a reaccionar y por otro lado, pues como que no. Entonces, pues muchas veces sí en oración le pido a Dios que me ayude a no discriminar a las personas por su nivel social o por su apariencia. Pero pues no es fácil a veces. A veces no es fácil, ¿verdad? Sí. Es sin darnos cuenta lo podemos hacer, ¿no? Sí. Y ese estudio nos abre los ojos para estar más consciente de eso, porque hay mucha necesidad y a veces no son de nuestro grupo, no viven en el tipo de casa donde yo vivo y puedo hacer discriminación de alguna manera. Y sí es pecado. Claramente el Señor lo dice. ¿Alguien quiere compartir otra cosa? Pues, por ejemplo, en mi casa de mis papás siempre fue de que la señora del aseo se sentaba a la mesa a comer con nosotros, o si tenían algún empleado en la casa trabajando o así, igual se le invitaba a sentarse a la mesa y todo. Y procuro siempre ser así, pero creo que sí hay momentos en los que, pues sin querer, o sea, a lo mejor veo una persona y que piensas, ay, no, me va a saltar, y a lo mejor no es una persona mala, pero por cómo lo ves vestido o su aspecto, llegan esos pensamientos que pues también están mal, ¿no?
y podríamos estar en su situación. Saben que yo me acuerdo, no sé si les he compartido, desde que yo era pequeña, iba en mi bicicleta al pueblo cercano de donde yo vivía. Y había un señor que todo lo que él tenía estaba en un carrito del súper y lo empujaba. Y siempre me acordaba de él, no hablaba con nadie, como que le daba miedo. Y ya grande, ya viviendo en México, una vez que regresé, lo vi, el mismo señor, ya mayor, con todas sus pertenencias en el carrito. Pero pues ya tenía más madurez y pensé, voy a saludarlo, voy a decirle que siempre me acuerdo de ti, Señor, toda la vida. Y traté de hablar con él con mucho amor. Y su reacción fue echarse a mover lo más rápido, no correr porque ya era mayor, pero se alejó con miedo, como un animal espantado, ¿no? Así es que hice el intento, ¿no? Pero hay mucha gente vecinos que necesitan que nos acerquemos de alguna manera, gente que, así que ustedes que algunos han ido conmigo a ver los animales que alimento, y hay gente que viven con muy poco o en casas de lámina o con pisos de concreto, y pues tenemos que mostrar amistad y hablarles del Señor y mostrarles el Señor en nuestras vidas, porque necesiten a Cristo. ¿Alguien tiene otro comentario? Antes. Yo también se da la acepción de personas en la familia. A veces hasta con nuestros hijos hacemos diferencias y favorecemos a uno más que a otro. Nuestros cuñados, unos nos caen mejor que otros y a veces hasta los llegamos a repudiar o a evitar tener relación con ellos. Creo que se da mucho en el seno familiar también. ¿Sí? Gracias, Tere. Y sí, no es que no te puede caer mejor ciertas personas. Si con Jesús 3 están siempre mencionados de sus discípulos con él, eran los más llegados a él, pero aún así no menospreciaba a los demás. Así es que a veces eres afín con una amiga, ¿no? No quiere decir que no estás con otras personas, pero menospreciar a otro, eso sí es otra cosa. ¿Alguna otra cosa? Nos vamos a la última pregunta. ¿Quién quiere leer la última pregunta? Irene, ganaste. ¿Cuál es la norma o ejemplo que debemos seguir para aceptar y perdonar a nuestros hermanos? Y nos manda Efesios 4, 31, 32. Bastante esos versículos. Me pongo los lentes porque si no. Efesios 4, 31, 32, ¿verdad? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuál es ese estándar o ejemplo que debemos de seguir para aceptar y perdonar a nuestros hermanos? Yo le puse perdonar como fuimos perdonados en Cristo Jesús. Ajá, exactamente. Recuerda cuánto te ha perdonado Dios. ¿O quieres que Él te perdone como tú no perdonas? Y podemos complementar este versículo con Mateo en el Padre Nuestro. Vayan a Mateo 6. En Mateo 6, dice en versículo 12, lo voy a leer. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Chicas, pero si no perdonamos, podemos leer el versículo así. No queremos, pero podríamos. Y
perdónanos nuestras deudas como tampoco perdonamos a nuestros deudores. O sea, me estoy autocondenando. Le estoy diciendo a Dios, no me perdones porque yo tampoco perdono. No podría orar el Padre Nuestro si no fuera cierto en mi vida. Si no perdono a mis deudores, entonces, ¿cómo me va a perdonar a mí? Y por eso en Efesios dice, nos hace recordar en Efesios 4, el señor Manchas está muy amoroso ahorita. Me encanta el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Y saben, yo me acuerdo una vez, me enojé mucho con mi propia hermana. Nunca me hablaba y me enojé con ella. Y leí ese versículo y era como un dardo a mi corazón. ¿Cómo voy a ser grosera con ella cuando mira todo lo que Cristo ha hecho por mí y me ha perdonado? No sé, chicas, si traen en su corazón algo contra alguien. Nada más medita en cuánto te ha perdonado Dios. Y si Él te ha perdonado tanto, también esa es una lección para que perdonemos a otras personas también, ¿verdad? ¿Alguien quiere compartir algo acerca de eso? Yo sí. Puedo leer Primera de Corintios, versículo 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Creo que pues no tenemos nada de qué gloriarnos, ¿no? Dios es el que ha hecho la transformación en nosotros y creo que ante todo debemos de llenarnos de humildad. Recordar el hoyo del cual nos ha sacado Dios. No soy mejor que nadie. Si no fuera la gracia de Dios, pues yo podría estar en la circunstancia de cualquier persona. Sí, Irene. Sí, perdón, Elenita. También me hace pensar, ¿no? En el siervo malo, que le fue perdonado muchísimo más y él no pudo perdonar un menor porcentaje. Es algo que, bueno, Dios pone mucho en mi corazón también, de recordar todo lo que Él me ha perdonado y sin exagerar, de verdad necesitaba ese santo Salvador y cuando pongo en la balanza todo eso, la verdad es de que digo, no es nada lo que me han hecho y creo que Cristo es el ejemplo, ¿no? Al final del día de perdonar todo. De gracia hemos recibido y de gracia damos. Entonces, a mí específicamente el tema del siervo malo me mueve mucho y digo, sí, no darle lugar a la amargura ni a resentimientos que ya no tienen que estar allí. Exactamente. Nos ha dado tanto. ¿Alguien más quiere compartir algo? Ya llegó Mari Carmen. Hola, qué gusto. ¿Podrías leer el pensamiento, Mari Carmen, para terminar? Casi. Donde hay unidad, habrá un testimonio dinámico para Jesucristo. Cristiano, recuerda que lleva su nombre. Tu vida es un libro abierto, un ejemplo para el mundo que te rodea. ¿Podrías comentar algo de tu vida, que cuando eso ha sido cierto en tu vida? Bueno, pues ahorita me conecté tarde porque precisamente me estaba reconciliando con mi hermana. ¡Qué buen ejemplo! Mi hermana vive en Canadá y mi hermana tuvo una niñez un poco complicada con mis papás. Entonces ella siempre ha tenido así mucho dolor en su vida y siempre ha vivido muy enojada con todos. Entonces, bueno, pues de repente se pone mal y te dice cosas horribles y así, ¿no? Pero pues ahora que fue mi cumpleaños me escribió un mail el sábado y me puso que me quería y que quería hablar conmigo y que feliz cumpleaños. Y entonces ya me marcó de Canadá y estuvimos hablando hasta ahorita y la verdad estoy muy contenta porque ya
volví a hablar con ella porque yo lo que quiero es llevarla a Cristo. No es Vamos, ¿cómo se llama? Angélica. Vamos a orar por Angélica. Gracias, Mari Carmen. Y qué bueno. Me dijo que cuando nos enojamos me dijo que ya tenía su Biblia guardada en el garage, pero ahora me dijo que ha vuelto a orar. Entonces, eso me emociona mucho. Buscar la unidad puede llegar a salvar la gente de nuestra familia. Por eso es muy importante buscar la unidad. No humillarnos y pedir perdón. Gracias. ¿Alguien más tiene otro testimonio así? Yo, Elenita, ¿te acuerdas que yo te comentaba que tenía problemas con mi hermano Eduardo, Héctor Eduardo? Y bueno, pues la pandemia ha hecho que convivamos más y yo he tenido que ser muy humilde para aceptar su forma de ser, y eso ha hecho que él también cambie. Tenemos una mejor relación, platicamos mucho, creo que nos estamos reencontrando, reconociendo, porque ya no nos conocíamos. Y a mí me costaba mucho trabajo, lo oraba y no podía. Tuve que ceder primero para que hubiera una respuesta. Y sí lo logré, gracias a Dios que me ayudó. Qué importante, chicas, haciendo un repaso de lo que hemos aprendido ahora en esta sencilla lección de pocas preguntas, que la unidad es súper importante. Y para lograr la unidad, no quiere decir que siempre voy a estar de acuerdo, pero puedo ser humilde, como Vero ha sido y está ganando su hermano, así como Mari Carmen, comprendiendo lo difícil que ha sido el inicio de la vida de su hermana y su necesidad de Cristo, de mostrar amor. Si alguien nos va a culpar de algo, que seamos culpables de haber amado, ¿no? Y no por haber sido groseras y guardando todo para nosotros. Pablo nos exhorta a soportar las flaquezas de otros, no a desesperarnos, no a ser impacientes, sino buscar al Señor, que Él nos dé la fuerza, porque Él es el único que puede hacerlo en nuestras vidas. Y si ahorita en este momento no hay personas difíciles en tu vida, no te preocupes, vendrán. Mañana es otro día, pero Dios nos exhorta a que nos edifiquemos unos a otros buscando la unidad. La semana que viene, Dios nos va a exhortar en que edifiquemos unos a otros a través de la amonestación. ¿Qué significa amonestarnos bíblicamente? Así es que quiero invitarlas, hagan una pregunta al día para que no sea difícil y que esperen el miércoles y que lo hagan más o menos. Y ya saben cómo lo estoy haciendo, porque edificarnos es práctica, no es nada más teoría. Voy a pedir ejemplos. Vayan pensando en sus ejemplos de cómo lo has logrado con la ayuda de Dios, porque eso sirve para animar a otras que con el poder de Dios también lo pueden hacer. Yo quisiera orar para dar gracias a Dios por este tiempo. Y muchas gracias, chicas, por abrir sus corazones, por ser sinceras y honestas. A veces es difícil hablar de lo feo de nosotros, que no siempre perdonamos, pero pues es la vida real y estamos en la lucha y queremos animarnos a que estemos unidas en Cristo. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo, por tu gran paciencia con cada una de nosotras, empezando conmigo. Señor, si fuera porque por nuestro pecado, ninguno estaríamos, pero por tu gran misericordia en nuestras vidas, por lo que hiciste por nosotros en la cruz,
aquí estamos buscando agradarte con todo nuestro alma. Y pues Señor, no queremos hacer esas lecciones y contestar nada más por contestar. Queremos ponerlos por obra, que eso de edificarnos sea algo práctico. ¿Cómo puedo buscar la unidad? Siempre va a haber personas que a lo mejor hay choques. Es parte de la vida. Pero ¿cómo puedo amar a esas personas aún con los choques? Y que con la gente que no conoce a Cristo, ¿cómo puedo mostrarles la unidad para que esas personas te vean a ti en mi vida y quieren conocerte? Es nuestro deseo, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si voy a quitar todas para que platiquen. Si quieren compartir algo, pueden quitar su micrófono. No dejen de hacer la lección. No lo esperen para el miércoles. Hagan una pregunta al día y así lo van a estar pensando, meditando. Yo sé que muchos están en muchos estudios, ¿no? Pero para su gloria será.